Buenos días, hoy 6 de octubre de 2016, siendo las 9 horas con 30 minutos, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 37 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados, proceden sus términos, señor presidente. Hago constar que están presentes en este recinto el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala. Nos acompaña también la magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán, titular de la tercera sala. El magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, quienes además, magistrado presidente, con su presencia, integran quórum suficiente para sesionar válidamente en términos de lo previsto por el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado, informando al Pleno que el orden del día propuesto para esta sesión y que fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 12 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y, por último, asuntos generales. Gracias, secretario. Atendiendo el orden del día, pongo a consideración del Pleno este orden del día. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberle sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de ponencias para desahogo de esta sesión, procedo a exponer las correspondientes a la primera sala. Como punto tercero del orden del día fue listado el TOCA 628, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del representante legal de la persona moral, quien fungió como parte actora, en contra del acuerdo de fecha 25 de agosto de 2015, pronunciado en el proceso administrativo 398, diagonal segunda sala, diagonal 15, en el que se tiene por no ampliando la demanda, y en particular la resolución pronunciada por el juez primero de distrito en el estado de Guanajuato, en el juicio de amparo 64, diagonal 16-1, promovido por un ciudadano en contra de la resolución dictada por este pleno el 17 de noviembre de 2015. Como antecedentes de la litis, se relatan los siguientes. El 17 de noviembre de 2015, el Pleno de este tribunal pronunció resolución en los términos siguientes. Primero, el Pleno de este tribunal es competente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación. Segundo, se confirma el acuerdo recurrido emitido en el proceso 398, diagonal segunda sala, diagonal 15, atento a los fundamentos y razones expuestas en el considerando quinto de la resolución. Y conforme con la resolución emitida por este Pleno, la parte demandante en el proceso de origen interpuso juicio de amparo. Por resolución pronunciada el 31 de mayo de 2016, el juez primero de distrito en el estado de Guanajuato concedió el amparo al quejoso, por lo cual se deja insubsistente la resolución dictada en el presente recurso de reclamación el 17 de noviembre de 2015, como se advierte de la ejecutoria de amparo emitida por el juez primero de distrito. En cumplimiento al amparo otorgado, se concluye que el agravio que esgrime el recurrente es fundado, atentos a lo siguiente. El artículo 284 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece que la parte demandante tendrá derecho a ampliar su escrito inicial, entre otros casos, cuando se tramite un proceso donde se demande la nulidad de la negativa ficta. El artículo 10 del Código que nos rige establece que los autorizados podrán recibir notificaciones, hacer promociones de trámite, ofrecer y desahogar pruebas, promover incidentes, formular alegatos e interponer recursos. Sin embargo, no están facultados para presentar la demanda y su ampliación, acciones exclusivas del interesado. De lo anterior, es viable concluir que el derecho de ampliar demanda es exclusiva del interesado y podrá hacerlo valer por sí o por medio de apoderado legal, pero no por medio de sus autorizados, quienes están limitados en sus facultades que enuncia el artículo 10 antes mencionado. Cuando el particular presentó escrito de ampliación, se advierte que, a diferencia del escrito de demanda, donde acudió únicamente como autorizado, ahora acude también como apoderado legal de la persona moral demandante, y al efecto anexa poder para pleitos, cobranzas y actos de administración, que lo faculta a realizar todos los trámites que sean necesarios sobre el expediente 398, diagonal segunda sala, diagonal 15. En virtud de lo anterior, se estima que la actuación de la CUO contravino lo estipulado por el artículo 284 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, ya que
el apoderado legal de la persona moral demandante fue quien amplió la demanda. De ahí que lo procedente a criterio de esta ponencia sea revocar el acuerdo de recurrido para efectos de que se tenga por emitir, más bien para el efecto de que se emita uno nuevo donde se tenga por admitida la ampliación de la demanda. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 628, diagonal 15. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. El punto cuarto del orden del día corresponde al TOCA 358, diagonal 16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del inspector adscrito a la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 30 de junio de 2016, dictada por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo 1952, diagonal Cuarta Sala, diagonal 15, mediante la cual se decretó la nulidad total de la boleta de infracción impugnada y se reconoció el derecho solicitado por el actor. Como antecedentes de la litis se relatan los siguientes. El 16 de diciembre de 2015, un particular presentó demanda de nulidad ante este tribunal en contra de la boleta de infracción 009979 de fecha 3 de noviembre de 2015. El proceso fue turnado a la Cuarta Sala de este tribunal. El 30 de junio de 2016, la Cuarta Sala decretó la nulidad total de la boleta de infracción, reconoció el derecho solicitado y condenó a la demandada. Inconforme con esta determinación, el autorizado de la demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Cuarta Sala. Los dos agravios expuestos por la autoridad recurrente se estudiarán de manera conjunta, pues ambos están relacionados. Lo anterior no causa lesión al accionante, pues se estudiarán todas y cada una de las cuestiones vertidas en su recurso. Los agravios expuestos, donde el recurrente expone que la boleta de infracción se encuentran debidamente fundados y motivados, a criterio de esta ponencia son infundados en atención a las siguientes consideraciones. El artículo 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 137, fracción sexta del Código que nos rige, determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. De la boleta de infracción antes referida, se desprende su indebida motivación, pues no se plasmaron las circunstancias de modo que permitan concluir que efectivamente se cometió una infracción de tránsito que justificara la detención del vehículo. Las razones que el inspector de transporte expuso como motivación para detener al demandante no justifican la misma, pues llevar pasajeros en el asiento posterior y no en el asiento del copiloto no derivan de manera ineludible en la comisión de una infracción al reglamento de tránsito y por lo tanto no justifican una detención, violándose así lo establecido por los artículos 16 de nuestra Constitución y 137, fracción sexta de nuestro Código. Aunado a lo anterior, el inspector de transporte omitió plasmar el razonamiento donde expusiera por qué los hechos expuestos en la boleta se subsumían en los preceptos legales que en ella misma citó. No obstante, que es obligación legal y constitucional. En virtud de lo anterior, se propone a este Pleno confirmar la sentencia de fecha 30 de junio de 2016. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 358, diagonal 16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Como punto quinto del orden del día, fue listado el TOCA 369, diagonal 16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del inspector adscrito a la Dirección de Transporte del Estado de Guanajuato. Autoridad demandada en contra de la sentencia de fecha 1 de junio de 2016, dictada por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 1951, diagonal Cuarta Sala, diagonal 15. Como antecedentes del recurso se narran los siguientes. El 16 de diciembre un ciudadano presentó demanda de nulidad ante este tribunal en contra de la infracción de folio 12340 de fecha 3 de noviembre de 2015. El proceso fue turnado a la Cuarta Sala de este tribunal. El 1 de junio de 2016, la Cuarta Sala decretó la nulidad total de la boleta de infracción, reconoció el derecho solicitado por el actor y condenó a la demandada. Inconforme con esta determinación, el autorizado de la demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Cuarta Sala. En los agravios primero y tercero, donde la demandada expone que la boleta de infracción se encuentra debidamente fundada y motivada, a criterio de esta ponencia, son infundados por las siguientes consideraciones. El artículo 16 de nuestra Constitución y el 137, fracción sexta
del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa señalan que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. En la boleta de infracción a que se ha hecho referencia, en su apartado de observaciones se señala lo siguiente, y cito textualmente: vehículo para uso particular, sin portar colores ni placas de circulación para el servicio público de transporte de personas en modalidad alquiler, sin ruta fija, taxi, y se observó que de manera inusual lleva un pasajero a bordo en la parte posterior. De la lectura de la transcripción antes señalada se revela una indebida motivación del acto impugnado, ya que no se plasman circunstancias de modo que permitan concluir que efectivamente se cometió una infracción de tránsito. Las razones que el inspector de transporte esgrimió como motivación para detener al demandante no justifican la misma. Llevar un pasajero en el asiento posterior y no en el asiento del copiloto no deriva de manera ineludible en la comisión de una infracción al Reglamento de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, aplicable al momento de la emisión del acto impugnado, y por lo tanto no justifican la detención. El segundo agravio, donde la parte recurrente alega que el justiciable no acreditó mediante documento ideal su derecho a la devolución del pago erogado por concepto de arrastre y pensión, se estima inoperante por lo siguiente. El magistrado Acubo, reconoció el derecho del justiciable a que le fuera devuelta la cantidad que erogó por concepto de arrastre y pensión, pues determinó que el acto del cual provino dicho gasto resultó ilegal. Aunado a ello, la demandada no controvirtió en su contestación de demanda la idoneidad probatoria de los documentos con los que el particular acreditó la erogación del gasto por concepto de arrastre y pensión. En efecto, la parte demandante anexó a su escrito inicial boleta de infracción con número de folio 12340, boleta cuya emisión fue confirmada por la autoridad demandada. En el cuerpo de la boleta de referencia se enuncia que el vehículo se envió a la pensión Luna con el objeto de garantizar el interés fiscal del Estado, circunstancia que coincide con el recibo que expide la pensión en comento y que anexa el actor a su demanda. Es importante resaltar que la fecha de ingreso del vehículo a la pensión coincide con la fecha de elaboración de la boleta de infracción, ambos 3 de noviembre, con fecha 3 de noviembre de 2015. Todos estos datos fueron tomados en cuenta por el ACUO para condenar a la demandada para que se realizaran las gestiones necesarias que concluyeran con la devolución de lo pagado por concepto de infracción y por concepto de arrastre del vehículo y pensión. En virtud de lo antes expuesto, lo procedente a criterio de esta ponencia es confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 369/16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. En el punto sexto del orden del día fue listado el TOCA 381/16. Este es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada del director de ingresos y director de fiscalización de Irapuato, Guanajuato, autoridades demandadas, en contra de la sentencia de 4 de agosto de 2016 pronunciada por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo 115/segunda sala, -16, en el que se decretó la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho del actor. Los antecedentes del recurso son los siguientes. El día 20 de enero de 2016, la apoderada legal de una persona moral promovió proceso administrativo en la modalidad de juicio en línea en contra del embargo con número de folio 0200320708 de fecha 2 de diciembre de 2015 y del acta de diligencia de embargo con número de control 0200320708 elaborada el 14 de diciembre de 2015. En su demanda señaló como autoridades demandadas a la Tesorería Municipal de Irapuato, Guanajuato, y a la Dirección de Fiscalización del mismo municipio. El asunto fue remitido a la segunda sala de este tribunal, donde el magistrado determinó decretar la nulidad total del acto impugnado, reconocer el derecho del actor y condenar a la autoridad. Inconforme con lo anterior, la autorizada de las demandadas interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia emitida por el magistrado. Se procede a continuación al estudio de los agravios esgrimidos por la recurrente en un orden diverso al planteado, sin que esto cause lesión al accionante, pues se estudiarán la totalidad de las cuestiones planteadas en su recurso. El segundo de los agravios que esgrime el recurrente, donde argumentó que el ACUO actuó de forma excesiva al otorgarle al actor una pretensión que no solicitó, resulta a criterio de esta ponencia infundado por lo siguiente. El artículo 300 del Código que nos rige
Del mismo se desprenden los efectos y alcances que pueden tener las sentencias emitidas por este órgano de control de legalidad. En la especie, el magistrado decretó la nulidad del acto impugnado, reconoció la existencia de un derecho y condenó a la autoridad, esto es, el alcance y efecto de su sentencia se encuentra contenido en las fracciones segunda, quinta y sexta del precepto en cita. De este modo, si bien es cierto que dentro del escrito inicial de demanda el justiciable solicitó que se declarara la nulidad lisa y llana del acto que impugnó, también es cierto que dicha pretensión fue declarada fundada, esto es, se decretó la nulidad total del acto impugnado. Así las cosas, si la ejecución del embargo fue resultado de la orden de embargo que fue declarada nula, atendiendo al principio general de derecho que reza lo accesorio sigue la suerte de lo principal, resultó también nula la ejecución del embargo en comento, al ser esta fruto de un acto viciado de origen. Entonces, si se reconoció el derecho a que se levantara el embargo, esta determinación fue consecuencia de la nulidad decretada al acto que le dio origen. Esto no es una cuestión que pueda causar agravio a la autoridad, pues las salas de este tribunal solamente se pronuncian sobre derechos subjetivos del actor a partir de los datos y pruebas que se alleguen al juicio, que sean suficientes para acreditar que el justiciable cuenta con un derecho derivado de la nulidad. Por tanto, la nulidad de la ejecución del embargo y el levantamiento del mismo son una consecuencia de la nulidad del embargo, decretada por su ilegalidad. De ahí lo infundado del segundo agravio. El primero de los agravios vertidos por la recurrente, donde argumenta que se le condena a la realización de un acto de imposible ejecución, se considera fundado y suficiente para modificar la sentencia de origen. En atención a lo siguiente, en la sentencia de origen el magistrado precisó, y cito textualmente, resulta procedente ordenar la devolución del bien embargado con apoyo en los documentos declarados nulos en el presente proceso. Hasta aquí la cita. Sin embargo, perdió de vista que obra en los anexos del escrito inicial de demanda el acta de diligencia de embargo 0200320708, la cual reviste de valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto por los artículos 78, 79, 121, 123 y 307K del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Dicho documento no fue objetado por la demandada, tan es así que también lo aportó como copia certificada. En el acta de diligencia de embargo se señaló, cito textualmente, bienes que tengo a la vista y declaro formalmente embargados, designando como depositario de los mismos a Laura González, señalando como domicilio para el depósito de los bienes embargados el de ubicado en el inmueble Avenida San Pedro número 7. Hasta aquí la cita. De lo anterior se desprende que se señaló como sitio de custodia del bien embargado el domicilio de la misma persona moral. Se confirma la veracidad de la información contenida en el acta de diligencia de embargo con lo plasmado en el hecho señalado bajo el número 2 en el escrito inicial de demanda del justiciable. De ahí que no sea posible que la autoridad pueda devolver el bien embargado a la justiciable, pues nunca estuvo bajo su posesión. Por lo tanto, se considera fundado el agravio, por lo que a criterio de esta ponencia lo procedente es modificar la condena para el efecto de que únicamente se levante el embargo sobre los bienes señalados en el acta a que se ha hecho referencia, ya que los mismos están en custodia de la parte actora. En el orden de ideas precisado, se propone a este pleno modificar la resolución dictada por el ACU en los términos que han sido expuestos. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 381/16. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y en particular para el punto séptimo del orden del día se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Muchas gracias. Buen día, compañera magistrada, señor presidente, señor magistrado, señor secretario. Señor presidente, quiero pedir por su conducto la autorización de este pleno para poder discutir de manera conjunta el TOCA 344/16, el TOCA 345/16 y el TOCA 351/16 en virtud de la similitud de los asuntos a discutirse. Señores magistrados, si están ustedes de acuerdo con la propuesta que ha hecho el señor magistrado Vicente Esqueda, exprésenlo levantando la mano en el sentido de que puedan ser discutidos de manera conjunta estos TOCAs. Se aprueba su propuesta. ¿Tiene usted el uso de la voz, señor magistrado? Gracias, señor presidente.
El TOCA 344 diagonal 16 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de fecha 20 de junio de 2016, dictado en el proceso 1273 diagonal 16 de la tercera sala. El TOCA 345 diagonal 16 corresponde al recurso de reclamación interpuesto también por el autorizado de la parte actora en contra del acuerdo de fecha 20 de junio de 2016, dictado en el proceso 1274 diagonal 16 de la magistrada de la tercera sala. Y por último, el TOCA 351 diagonal 16 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la actora en contra del acuerdo de fecha 21 de junio de 2016, dictado en el proceso administrativo 1301 diagonal 16 por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal. Previo al análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente en cada uno de estos TOCAs, este pleno considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la orden de clausura de tambores emitida por la Subprocuraduría Regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato. Asimismo, en la demanda se solicitó la suspensión del acto reclamado. En el acuerdo que se revisa, se negó la suspensión del mismo. Inconforme con el acuerdo que antecede, el autorizado de la parte actora interpuso los recursos de reclamación que nos ocupa, en el cual se hizo valer un único agravio. El primer argumento del agravio único, a juicio de este tribunal en pleno, es inoperante por las siguientes razones. En el acuerdo recurrido, se negó la suspensión del acto reclamado porque, de concederse, se contravendrían disposiciones de orden público, como lo es el artículo 41 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los municipios de Guanajuato, ya que la parte actora no cuenta con autorización para el manejo de residuos especiales. Sin embargo, el recurrente no señaló ni concretó en el argumento objeto de estudio razonamiento alguno capaz de desvirtuar la determinación del acuerdo recurrido, sino que la parte inconforme manifestó que los gobernados no se encuentran en presencia de un órgano jurisdiccional encargado de vigilar la legalidad de los actos autoritarios, lo cual no tiene relación con la negativa de suspensión recurrida. De ahí lo inoperante del agravio de estudio. El segundo argumento del agravio único a criterio de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. La primera tesis invocada en el agravio se refiere a que se debe de conceder la suspensión cuando resulta jurídica y materialmente factible. Por ende, el juzgador deberá realizar un examen particular caso por caso. De la segunda tesis invocada, se deduce que el juzgador debe proveer sobre la admisión de la demanda que solicita la suspensión lo más pronto posible. La tercera tesis prevé la eficacia de la sentencia que revoca la negativa de otorgar la suspensión. La cuarta tesis y la jurisprudencia invocadas en el agravio señalan los efectos restitutorios de la suspensión. De lo anterior, se desprende que ninguna de las tesis señala que la ausencia de la autorización en materia ecológica no contraviene disposiciones de orden público. De ahí lo infundado del argumento objeto de estudio. Así las cosas, ante lo inoperante e infundado del agravio único, se propone confirmar el acuerdo que se revisa en cada uno de los tres TOCAs antes señalados. Señores magistrados, a continuación se someterá a votación de manera individual cada uno de los TOCAs que fueron discutidos de manera conjunta. Si están ustedes a favor de la resolución contenida en el TOCA 344 diagonal 16, listada como punto séptimo del orden del día, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. A continuación se somete a votación la resolución del TOCA 345 diagonal 16, listada como punto octavo del orden del día. Si están ustedes a favor de la misma, exprésenlo levantando la mano. Por último, se somete a votación la resolución del TOCA 351, diagonal 16, listada como punto noveno del orden del día. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto décimo del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 359, diagonal 16, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso 1934, diagonal 15, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal. Previo al análisis de los agravios hechos valer, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó el oficio con el cual se le comunicó que causó baja del puesto de coordinador de fuerzas especiales. Seguido el proceso en todos sus trámites, la sala acuo emitió la sentencia que se revisa, en la cual decretó la nulidad total por indebida fundamentación y motivación. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 4 agravios. Los agravios primero, segundo, tercero y cuarto, a juicio de este cuerpo colegiado,
son inoperantes por las siguientes razones. En el considerando segundo de la sentencia recurrida, la Sala Acuo manifestó que la existencia del acto impugnado se encuentra debidamente acreditada en autos por el reconocimiento expreso de su existencia por la autoridad demandada al dar la contestación de la demanda. Sin embargo, el recurrente no señaló ni concretó en sus agravios razonamiento alguno capaz de desvirtuar la determinación del acuerdo recurrido, sino que la parte inconforme manifestó que el acto reclamado no fue autentificado de forma idónea, pasando por alto que pudo ser elaborado de forma unilateral por la parte actora, obviando con esto el señalamiento de la Sala Acuo de que la autoridad reconoció la existencia del acto impugnado. De ahí lo inoperante de los agravios objetos de estudio. Es de señalarse que el razonamiento de la sentencia recurrida se ajusta a derecho, ya que el actor en el punto tercero del capítulo de hechos de su demanda le imputó a la autoridad que le entregó el oficio impugnado en el cual se determinó su baja. La autoridad, al contestar el punto de referencia, aceptó la citada imputación del actor. Esto tiene valor probatorio pleno en términos del artículo 119 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Asimismo, es de señalarse que una vez que quedó acreditada la existencia del acto impugnado, es ajustado a derecho que la Sala Acuo haya analizado su legalidad y en base a dicho estudio determinó su nulidad, al encontrar que estaba indebidamente fundado y motivado. Así las cosas, ante lo inoperante de los agravios hechos valer por el recurrente, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 359/16. Si están ustedes a favor del sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Señor magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 11º del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 384/16 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por las autoridades demandadas en contra de la sentencia dictada en el proceso 351/16 por el magistrado de la primera sala de este tribunal. Previo al análisis del agravio hecho valer, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la orden de visita de inspección domiciliaria en materia de alcoholes de fecha 28 de diciembre de 2015, inciso B, la visita de inspección de fecha 28 de diciembre de 2015, inciso C, la audiencia de calificación de fecha 29 de diciembre de 2015, emitida por el director de Fiscalización y Control, e inciso D, el pago realizado en fecha 30 de diciembre de 2015. Seguido el proceso en todos sus trámites, el magistrado de la primera sala, en la sentencia que se revisa, determinó la nulidad porque el hecho de que existan insertada en la orden de visita impugnada distintos tipos de letra y que carezca de firma autógrafa no da certeza jurídica al actor y en consecuencia se decretó la nulidad de los demás actos por ser frutos de un acto viciado. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de las autoridades demandadas interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa en donde hizo valer un único agravio. El primer argumento del agravio único a criterio de este cuerpo colegiado es inoperante por las siguientes razones. En el considerando tercero de la sentencia recurrida, se determinó que no era procedente sobreseer el proceso por consentimiento. Sin embargo, el recurrente no señaló ni concretó razonamiento alguno capaz de desvirtuar la determinación de la sentencia recurrida, sino que se limitó a repetir lo manifestado en su contestación sin refutar la aplicación de la tesis con rubro, y cito textualmente, pago de un crédito fiscal sin la expresión bajo protesta no significa su consentimiento si se ocurrió ante el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México dentro del término establecido. Cierro la cita textual. De ahí lo inoperante del agravio objeto de estudio. El segundo argumento del agravio único, a juicio de este pleno, es infundado por las siguientes razones jurídicas. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 137, fracciones primera y quinta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato señalan que los actos de autoridad deben ser emitidos por autoridad competente. Por ello, deben estar firmados por el funcionario correspondiente. Ahora bien, estos artículos no señalan ninguna excepción como la manifestada por la autoridad, en el sentido de que las órdenes de visitas de inspección y las actas tienen un formato predeterminado y únicamente se dejan en blanco los espacios que deben llenar los inspectores al momento de realizar las visitas, ello por la practicidad y agilidad de dichos actos. De ahí lo infundado del argumento objeto de estudio. Así las cosas, ante lo inoperante e infundado del agravio único, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 384/16. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano.
Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 12º del orden del día, se concede el uso de la voz a la magistrada Guillermina Baldovino Guzmán. Muchas gracias. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Esta tercera sala somete a consideración del Pleno el proyecto de resolución relativo al TOCA 383/16, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 1025/2016 en contra de la sentencia dictada el 15 de julio de 2016 por el magistrado de la primera sala. A manera de preámbulo es pertinente referir lo siguiente. El proceso de origen se promovió en contra del acto mediante el cual el director general de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado negó al actor la solicitud que formuló para que se le reconociera su calidad de concesionario del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio de León y se le indicaran los requisitos para llevar a cabo la prestación del servicio aludido. En la sentencia recurrida, la Sala decretó la nulidad del acto impugnado para efecto de que la autoridad demandada prosiguiera con el trámite instado por el actor a partir de la resolución de fecha 31 de enero de 1994, es decir, para que remitiera la solicitud a la autoridad competente a fin de que ésta continúe y resuelva con base en la citada resolución sobre la expedición del título concesión que corresponda. Sustancialmente, la autoridad ahora recurrente señala que de acuerdo con el artículo 17, fracción 9 de la Ley de Tránsito y Transporte, corresponde a la Dirección General de Transporte mantener actualizados los archivos, de modo que si esa autoridad refiere que en sus archivos no existe constancia de algún título, concesión o resolución administrativa emitida por autoridad competente que autorice al actor la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio de León, entonces es incorrecto que el demandante tenga un derecho adquirido sobre la referida concesión. El argumento anterior es inoperante porque no cuestiona las consideraciones al tenor de las cuales la Sala decretó la nulidad del acto impugnado. En el considerando quinto de la sentencia recurrida, la Sala determinó que los hechos expresados por el actor en su escrito petitorio no fueron correctamente apreciados por la autoridad, lo que ocasionó la indebida fundamentación y motivación de la decisión administrativa combatida. Expuso que mediante escrito dirigido al director general de Transporte, el actor manifestó que en la resolución de fecha 31 de enero de 1994, emitida por el secretario de Gobierno del Estado, se le otorgó el derecho a explotar una concesión para la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio de León, la cual acompañó en copia certificada y como sustento de ello solicitó continuar los trámites necesarios para que se le expidiera el título concesión correspondiente, así como la autorización de alta y plaqueo de una unidad. Puntualizó que aun cuando la autoridad encausada objetó la copia certificada de la citada resolución, existía plena convicción de su existencia de acuerdo con lo previsto en el artículo 123 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa y en la tesis de rubro, cito, actos administrativos favorables a los particulares, si en el juicio contencioso administrativo los exhibe el actor, el tribunal de la materia no puede desconocer su eficacia y valor probatorio pleno, legislación del Estado de México, hasta aquí la cita. La Sala continuó relatando que en respuesta a la solicitud del actor, la autoridad demandada emitió el acto impugnado en el cual negó lo peticionado, argumentando no haber encontrado algún acto de concesión a su favor emitido por autoridad competente. Analizando la respuesta en función de lo planteado por el actor, la Sala determinó que resultaba evidente que la autoridad no atendió debidamente la petición que le fue formulada. Además, la Sala enfatizó que si bien no existía un acto administrativo mediante el cual el gobernador del Estado de Guanajuato le haya otorgado al actor la autorización para explotar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, lo cierto era que el actor precisamente solicitó que se expidiera la orden de alta y plaqueo, así como la entrega del título concesión correspondiente. La Sala precisó que en tales condiciones el director demandado debía pronunciarse sobre si era o no procedente lo peticionado por el demandante, considerando para ello las constancias que acompañó a su escrito petitorio. Asimismo, la Sala puntualizó que si el actor cuenta con una resolución definitiva que le otorga la concesión a su favor, procedía a la expedición del título concesión por parte del titular del Poder Ejecutivo, lo que implicaba que la autoridad demandada debía remitir la solicitud a esa autoridad
a fin de que concluyera el trámite que se inició con motivo del programa de regularización progresiva de los prestadores del Servicio Público de Transporte de alquiler sin ruta fija. Con base en las anteriores consideraciones, la Sala determinó que lo procedente era decretar la nulidad del acto impugnado para efecto de que el director general de Transporte prosiguiera con el trámite instado por el actor a partir de la resolución de fecha 31 de enero de 1994, es decir, para que remitiera la solicitud a la autoridad competente a fin de que ésta continúe y resuelva, con base en la citada resolución, sobre la expedición del título concesión que corresponda. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a reiterar lo que expresó en el acto impugnado y en la contestación de demanda, de ahí que su disentimiento resulte inoperante. Por tanto, como resultado de la ineficacia del agravio vertido por la autoridad inconforme, a criterio de esta ponencia, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 383/16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 13º del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala de este tribunal. Me refiero al TOCA 306/16 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de una persona moral, parte actora, en contra de la sentencia de fecha 9 de junio de 2016, por medio de la cual el magistrado de la segunda sala de este tribunal decretó el sobreseimiento en el proceso administrativo número 1866/15 por falta de interés jurídico de la parte actora. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del único agravio hecho valer por el recurrente, esta ponencia considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó el inicio y sustanciación del expediente 388/14 y la resolución PJA/239/15, así como las sanciones impuestas dentro del proceso. Seguido el proceso en todos sus trámites legales, el magistrado de la segunda sala de este tribunal, en la sentencia que ahora se revisa, decretó el sobreseimiento por falta de interés jurídico de la parte actora, apoyándose básicamente en las siguientes consideraciones jurídicas. Cito textualmente: se desprende la ausencia de interés jurídico respecto a la empresa hoy actora, porque el ciudadano interpuso la demanda ostentándose como representante legal de cierta persona moral, no así de la diversa persona moral, sin que obre medio de prueba alguno en el sumario que demuestre la existencia de algún acto administrativo emitido en contra de la empresa accionante, porque de la documentación que obra en autos del proceso en que se actúa se desprende la existencia de un acto que representa una potencial afectación al interés jurídico de la sociedad mercantil por tratarse de la persona moral a la cual se encuentra dirigida la resolución comentada de fecha 22 de octubre del 2015, emitida dentro del expediente jurídico administrativo número 388/14, hoy combatida. Consecuentemente, es procedente decretar el sobreseimiento en el presente proceso, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción primera del artículo 261 del mismo ordenamiento. Fin de la cita. Inconforme con la determinación que antecede, la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un solo agravio, el cual, a juicio de esta ponencia, es infundado para revocar o modificar la sentencia recurrida, por dos razones. La primera, porque el interés jurídico necesario para poder acudir al juicio contencioso administrativo se puede identificar con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún sujeto determinado, otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Por ello, únicamente tiene interés jurídico en el proceso administrativo aquel a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida, y carece de ese interés cualquier otra persona por el solo hecho de pretender que las leyes se cumplan. En ese sentido, si como bien lo refirió la CUO, la resolución impugnada en el proceso administrativo principal, en la que se impone la sanción consistente en clausura temporal de 2 de los 3 tambores para el curtido, así como una multa, en efecto, está dirigida a la persona moral, entonces únicamente afecta a la esfera jurídica de esta y no de la empresa actora,
motivo por lo que se encuentra ajustado a derecho su determinación de sobreseer en dicho proceso por falta de interés jurídico de la persona moral diversa. Por la otra, pues la sola existencia de una situación abstracta de interés simple no otorga a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Es ilustrativo a lo anterior la tesis emitida por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa y del trabajo del 16º circuito, cuyo rubro reza: legitimación para intervenir en el proceso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato corresponde solo a quien tenga un interés jurídico. La segunda razón por la que resulta infundado el agravio que nos ocupa es porque no debe de perderse de vista que, de conformidad con el numeral 251, fracción primera, inciso A del Código que nos rige, solo podrán intervenir en el proceso administrativo las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión. De lo contrario, como en el caso que nos ocupa, en donde la parte actora no demuestra ser la destinataria de la resolución impugnada, debe entenderse que aquella, en efecto, carece de interés jurídico para iniciar el proceso administrativo, razón por lo que lo procedente era decretar el sobreseimiento en el proceso, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción primera del artículo 261 del Código que nos atañe, tal como lo determinó el magistrado acuo en la sentencia recurrida. Apoya el criterio que sostiene este Pleno, lo que establece por analogía la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro señala: interés jurídico para la procedencia del amparo e interés jurídico lo tienen quienes son destinatarios de un acto administrativo. Sin que sea obvio lo anterior, la determinación lo argumentado por el recurrente en el sentido de que con la determinación del acuo de sobreseer el proceso principal por falta de interés jurídico de la parte actora es en detrimento de los derechos que le asisten de tener acceso a una adecuada administración de justicia, a un debido proceso y a una adecuada defensa. Ello es así toda vez que el Poder Judicial Federal en diversas jurisprudencias ha sostenido que cuando se sobresee un proceso, ello no implica denegar justicia ni generar inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales con sus promociones, a las cuales debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de los cuales el legislador previó las causales de improcedencia y de sobreseimiento. Por ende, cuando el resolutor se funda en un motivo de improcedencia para sobreseer el proceso, imparte la justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, dado que de esa forma dice el derecho y permite que impere el orden jurídico. Además, de acuerdo con los criterios que sobre este punto ha sustentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la decisión del acuo de sobreseer el proceso administrativo principal por falta de interés jurídico de la parte actora no vulnera su derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia o a la tutela judicial efectiva previsto por el artículo 17 constitucional, pues no basta que un medio de defensa se prevé en la legislación interna de un Estado, sino que se requiere que además sea idóneo para subsanar la violación que ocasione el acto impugnado. Así las cosas, ante lo infundado, el único agravio hecho valer por la recurrente, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 306, diagonal 16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 14º del orden del día. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluyo mis ponencias con el TOCA 332, diagonal 16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de fecha 15 de junio de 2016, en la parte en la que el magistrado de la segunda sala de ese tribunal negó la suspensión solicitada dentro del proceso administrativo número 1237, diagonal 16. Les comparto los antecedentes relevantes del caso. En el proceso administrativo principal, el actor acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la resolución dictada dentro del expediente 717, diagonal 15, en el que se impone la medida correctiva consistente en presentar el estudio de afectación ambiental, la sanción consistente en la clausura total temporal de la fábrica. También se confirma la suspensión temporal de actividades y se impone una multa. Respecto a dichos actos impugnados, solicitó la suspensión en los términos siguientes: de conformidad con lo previsto por los artículos 268, 269 y 275 y demás relativos y aplicables del código que rige este tribunal.
solicito la suspensión de las consecuencias del acto impugnado. Por su parte, el magistrado de la segunda sala de este tribunal, en el acuerdo que se revisa, entre otras cosas, determinó negar la suspensión solicitada en los siguientes términos. Por lo que respecta a la suspensión solicitada con fundamento en lo dispuesto por el artículo 269 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, la misma no ha lugar a concederse, toda vez que de la resolución impugnada se desprende que el actor no cuenta con el estudio de afectación ambiental y dictamen emitido por el Instituto de Ecología del Estado, por lo que de concederse, esa sala violaría disposiciones de orden público y el interés social, ya que la contaminación constituye una grave amenaza para la salud pública y provoca la degradación del sistema ecológico, constituyendo perjuicio o molestia a la vida, la salud y el bienestar humano. Inconforme con esta determinación, el actor interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual, a juicio de esta ponencia, resultó ser infundado para revocar y modificar el acuerdo recurrido. Ello es así porque, si bien es cierto la posibilidad que existe en el proceso administrativo de dictar medidas cautelares aptas para evitar la consumación de actos que se estiman contrarios a derecho, constituye una de las manifestaciones del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el artículo 17 constitucional, toda vez que tales medidas tienden a evitar que la afectación en la esfera jurídica del particular resulte irreparable. No menos verdad es que la suspensión de los actos impugnados es una providencia cautelar de manera instrumental para preservar la materia del propio proceso. En este sentido, esta ponencia estima que en el caso que nos ocupa de otorgarse la suspensión, efectivamente se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, ya que la sociedad se encuentra interesada en que se apliquen medidas que involucren la preservación del medio ambiente, lo cual se rebustece contra el contenido de la tesis aislada que se aplica por analogía y que fue emitida por el Tribunal Colegiado del 16º Circuito, cuyo rubro reza: contaminación ambiental, suspensión improcedente. En ese sentido, si la empresa actora, hoy recurrente, se dedica a una actividad donde se requiere contar con un estudio de afectación ambiental y dictamen emitido por el Instituto de Ecología del Estado, entonces, para otorgarse la suspensión en el caso concreto, era necesario que dicho promovente demostrara que cuenta con dichos requisitos. Dicho en otras palabras, al solicitar la suspensión para que se levante la clausura temporal impuesta en el negocio del recurrente, este tenía la obligación de justificar que contaba con el estudio de afectación ambiental y dictamen emitido por el Instituto de Ecología, pues se reitera que la suspensión de los actos que inciden sobre este tipo de actividades solo es procedente si se acredita que no contamina. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que la clausura, suspensión temporal de actividades, es un acto de ejecución instantánea, aun cuando su consumación dura el tiempo que tarda clausurado el establecimiento. En consecuencia, no es posible conceder la medida suspensional en contra de un acto de tal naturaleza. En este orden de ideas, el hecho de que en el caso que nos ocupa se haya impuesto a la parte actora a través de la resolución PJA 300/15 de fecha 3 de diciembre del 2015, la sanción de clausura temporal de establecimiento, y al momento de la presentación de la demanda ya estuviera ejecutada dicha sanción, entonces no es posible jurídicamente conceder la medida suspensional para que se mantuvieran las cosas en el estado en que se encontraban, pues si bien es verdad que mantener el estado de clausura temporal puede ocasionar graves perjuicios al actor, también lo es que se trata de un acto consumado, de ahí lo infundado del agravio que nos ocupa. De esta manera, ante lo infundado del único agravio hecho valer por el recurrente, esta ponencia propone confirmar el acuerdo recurrido por encontrarse ajustado a derecho. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 332/16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Para agotar el punto 15º del orden del día, se le solicita al señor secretario de cuenta de este pleno con los asuntos generales. Gracias, magistrado. Informo al pleno que por esta ocasión no hay asuntos generales. Gracias, señor secretario. No habiendo más asuntos que tratar en esta sesión, se declara cerrada la misma, agradeciendo la asistencia y participación de la señora magistrada, de ustedes, señores magistrados, y de usted, señor secretario. Gracias. Esto siendo las 10:19. Que tengan todos un excelente día.